Estados Unidos no acusa a presidentes por un error, lo hace porque tiene en su poder expedientes, datos importantes, testimonios reales y hechos concretos que pueden determinar que una persona es completamente culpable y puede enfrentar cargos federales. Maduro no enfrenta cualquier cosa, está frente a la justicia federal norteamericana para rendir cuentas por delitos que lo pueden llevar a cumplir una cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad. Hoy, ustedes y nosotros seremos testigos del expediente Maduro. Conoceremos los detalles, cuáles son los cargos que se le imputan y también qué puede argumentar la defensa para salvarlo de llegar a una condena final y que termine en una prisión federal. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mauricio. Esto es A Carta Cabal. Te invito a que te suscribas al canal, que le des like y que nos escribas de qué parte del mundo nos estás viendo. Los leemos. Vamos de inmediato con la entrevista con Germán Fandiño. Para señalar a Maduro y tenerlo detenido, preso o posiblemente condenado en un juzgado en los Estados Unidos. Bueno, Nicolás Maduro en este momento tiene 4 cargos que se le indilgan. El primero es narcoterrorismo, conspiración para el narcoterrorismo, que tiene que ver con todo el tráfico de cocaína, con conocimiento e intención de apoyar a organizaciones designadas terroristas, porque no se ha hecho solamente por parte de él, sino que digamos que cuando se habla de conspiración, pues involucra actores que han sido reconocidos como terroristas, como las FARC, la Segunda Marquetalia y el ELN, también la conspiración para importar cocaína, el uso, porte, posesión de ametralladoras y armas destructivas. Y en un cuarto lugar se habla de una categoría que viene implícita con las 3 anteriores y que tiene que ver con el decomiso, en lo que básicamente se busca, que el gobierno busca quitarle, digamos, al acusado los bienes que cree que fueron obtenidos o usados a través de la actividad criminal que se está juzgando. Entonces, a partir de esas 3 conductas anteriores, todos los bienes que él tenga se busca quitarle. Ahora, la pregunta puntual, ¿cuál es el cargo más preocupante, digamos, para este ex líder de este régimen? Sin lugar a dudas, el narcoterrorismo, porque es usar el narcotráfico como un arma política en alianza con organizaciones catalogadas como terroristas. Entonces, en este sentido, pues digamos que este cargo como tal, prácticamente es como, como que se admite de una vez, por decirlo de alguna manera, por parte de la justicia norteamericana, que no solamente se busca que haya una condena, sino que la condena sea una condena ejemplar en la que mínimo pague prisión de por vida, y también se busca precisamente recuperar el matrimonio que ha sido objeto de este tipo de actividades ilícitas, no como castigo político, sino como parte de un desmantelamiento financiero de una organización criminal. Germán, cuando hablamos de ese delito, narcoterrorismo, que se le acusa a Nicolás Maduro, ¿estamos hablando de una etiqueta política para desacreditarlo o definitivamente Estados Unidos se le está jugando con toda para que pague e incluso una condena muy fuerte, que es muy temida por muchas personas en los Estados Unidos? Bueno, yo creo que más allá de una etiqueta política, estamos hablando de que el gobierno norteamericano, si bien es cierto, la coyuntura ahora nos puede llevar a pensar que es una acción determinante y unilateral por parte de Donald Trump, digamos, de dar alcance a este indictment y a esta acusación por parte del distrito de Nueva York, desde el juez del distrito de Nueva York. Es importante destacar que en el documento reciente se describen conspiraciones que, según los fiscales norteamericanos, operan desde 1999 hasta 2025. Entonces, aquí básicamente es importante destacar que Nicolás Maduro viene a responder por todo lo que ha hecho el régimen que le heredaron, que le heredó Hugo Chávez, y él como cabeza principal de esta organización jerárquica y estructurada, que tiene una cercanía con grupos terroristas como las FARC y el ELN, digamos que tiene un acervo probatorio de cerca de 26 años. Entonces, digamos que creo que en este caso en particular, estamos hablando de un caso que es bastante sólido para la justicia norteamericana, con más de 25 años de un trabajo que ha llevado precisamente a que el 26 de marzo del 2020 se desclasificara este expediente, que valga la pena aclararlo. No es solamente un expediente ya terminado, sino que es un expediente en expansión. ¿Esto qué quiere decir? Es un expediente que se va nutriendo con los relatos y con las colaboraciones o con los
testimonios que pueda llegar a brindar Nicolás Maduro y con toda la información que aún hoy sigue acopiando las autoridades judiciales norteamericanas. Nicolás Maduro se declara inocente cuando es presentado ante las autoridades competentes. Hay sorpresa en la corte, no hay sorpresa en la corte. Y cuando un preso como Nicolás Maduro, quien era líder de la Revolución Bolivariana, autodenominado presidente de la República, pasa de entender que ya no hay una salida fácil, que ya no es negociable y que ya no es inocente, sino que tiene que enfrentar un juicio que le va a llevar un tiempo largo, pero que la condena puede ser muy dura. Bueno, aquí a mí me parece muy importante destacar la línea de tiempo. La línea de tiempo viene, digamos que en un sentido mucho más estricto, se puede hablar de que en 2011 se abre este caso en el cual se vinculan, digamos, históricamente temas con expedientes y se nutre de todas las investigaciones que se ha hecho de redes criminales venezolanas y colombianas. Entonces, a partir de allí se desclasifica esta información y digamos que el proceso de la justicia norteamericana inicia en 2011 con la apertura de la investigación federal. Para el 26 de marzo del 2020 se abre esta información y deja de ser reservada. El 26 de marzo precisamente se hace el anuncio oficial de esta investigación. Esto sigue avanzando hasta del 2020 a 2024 con una investigación ampliada. El 8 de agosto hay un aumento de recompensa. Ya en enero de 2026, digamos que se presenta esta captura. Y este es un punto de quiebre. Yo creo que el punto de quiebre se dio precisamente en esa declaración de inocencia de Nicolás Maduro, porque él tenía varias cartas para jugarse. La primera era asumir una defensa en la que buscaran básicamente 4 argumentos que son con los cuales la defensa puede tratar de estructurar una postura que busque deslegitimar al gobierno norteamericano de adelantar esta investigación. Esa era la apuesta fundamental, es la apuesta fundamental de ellos. La otra carta que podían jugar era la de asumir responsabilidades, reconocer el delito y buscar una negociación. Sin embargo, ellos optaron por, digamos, desconocer toda la evidencia, todo el acervo probatorio que tienen los Estados Unidos para declararse inocentes. Entonces, a partir de allí, ya se puede decir que en ese momento ya Nicolás Maduro asume lo que deja de ser un discurso político para pasar a ser una defensa sólida, una defensa que valga la pena recordar que, pues, digamos que tiene un abogado que es bastante prestigioso en los Estados Unidos, que llevó adelante el juicio de Julian Assange con todo el tema de los Wikileaks, con todo el tema de la violación a la seguridad de los Estados Unidos, pero el resultado que obtuvo, si bien es cierto, fue favorable a partir de un reconocimiento de responsabilidad. Es solo así, a partir de un reconocimiento de responsabilidad, que pudo obtener un resultado relativamente favorable. En este caso, yo creo que ya Nicolás Maduro sabe que no se trata de salir ileso de esta investigación, o de salir inocente, o salir, como se dice, salvarse de esta investigación, sino que básicamente lo que se busca es atenuar de manera significativa lo que es una condena inminente. Cuénteme una cosa. Un presidente como Donald Trump, que todos sabemos que es un presidente que es impulsivo y que no escatima nada cuando quiere lograr sus objetivos. Cuando un presidente como Donald Trump se la juega para capturar en su propio país a una persona, llámese presidente, llámese líder de la revolución, ¿no cree que se la jugó muy fuerte Donald Trump como para que llegue ante la justicia norteamericana y decidan que es inocente Nicolás Maduro y tenga que salir de nuevo y regresar a su país con esa victoria considerada una derrota política, evidentemente para Donald Trump, o realmente tienen todas las pruebas necesarias, hablamos, para poder llevar a cabo un juicio que tenga una condena? Bueno, ahí esa es una excelente pregunta, Mauricio, y nos sirve para explicarle a nuestros televidentes que este es un proceso que, si bien es cierto, activa a Donald Trump y asume un rol protagónico con esta captura, con el alcance mediático y con el nivel quirúrgico de operación militar, el despliegue militar que ha representado y el costo operacional, el costo logístico, el costo administrativo, el costo económico para los Estados Unidos. Es importante destacar que esta operación y la investigación que se ha venido adelantando desde 1999, digamos que recoge datos desde 1999,
ha pasado por cerca de 5 mandatarios. Estamos hablando de que esto empezó desde cuando terminaba la administración de Bill Clinton, pasó por George Bush, pasó por el primer periodo de Donald Trump, por Barack Obama, por Joe Biden. Es decir, este es un asunto para lo que para nosotros como latinoamericanos es un asunto de gobierno, o en el caso de Venezuela, un asunto de un régimen, para los Estados Unidos es un asunto de Estado. Entonces, en todo este tiempo, ellos han tenido la oportunidad de recolectar un acervo probatorio que yo creo que es lo suficientemente sólido como para detectar o asumir, digamos, una postura de Estado frente a esta situación. Entonces, digamos que el juicio como tal, por lo que se ha podido evidenciar con el cronograma propuesto, digamos, para este año, se podría decir que para este año mismo podría haber una condena. Lo que en primera instancia, lo que pasa es que aquí entramos a una segunda instancia y aún esto no es como un sprint, como una carrera de corto plazo, sino que es como una maratón grandísima en la que pueden haber varias etapas y en la cual el presidente, bueno, el autodenominado presidente Nicolás Maduro va a tener la oportunidad de llegar a una segunda instancia, pero creo que para que Donald Trump asuma este costo político es porque sabe que tiene las pruebas y además yo quisiera destacar que, digamos, de los argumentos que ellos podrían esgrimir para anular en una primera instancia la jurisdicción por parte de los Estados Unidos para adelantar esta investigación, se habla en primer lugar de la soberanía nacional y de la inmunidad de Nicolás Maduro. Pero digamos que los antecedentes norteamericanos nos dicen que se tiene que reconocer de facto la autoridad legítima como líder del Estado por parte de Washington. Y en este caso, pues es claro que Washington jamás lo ha reconocido a él como un líder legítimo y menos a partir de los últimos resultados electorales, en los cuales el gobierno venezolano se legitimó a partir del uso y el abuso del poder con una falta absoluta de claridad sobre el escrutinio y con una falta de evidencia a partir de la muestra de las actas de votación. Entonces, en ese... Precisamente le quería preguntar sobre eso, Germán. Si Nicolás Maduro y su defensa pueden valerse en este juicio de la inmunidad que tendría como líder, como mandatario, y o si esto ha quedado completamente demolido por la justicia norteamericana y ya no es porque él lo dice, soy el presidente de Venezuela. Sí, lo que pasa es que en este caso yo creo que ya queda totalmente destruido, digamos, este argumento por parte de Estados Unidos, no solamente del Poder Ejecutivo, sino por parte, digamos, de todo lo que es la jurisprudencia norteamericana. En este sentido, lo que se ha dicho es que el reconocimiento no se legitima a partir del autorreconocimiento del líder del Estado ilegítimo, en este caso, Nicolás Maduro, sino que tiene que, y tampoco depende del reconocimiento de que muchos países lo reconozcan, sino del reconocimiento explícito de Washington. Y en este caso esto no aplica. El otro argumento sobre el cual ellos podrían apelar a que el tribunal no asuma este proceso judicial es precisamente la violación a un debido proceso por la forma en la que se dio la captura y el traslado. Y en este caso es importante destacar que la jurisprudencia norteamericana, por lo regular, mantiene unos precedentes doctrinales en los cuales se fundamenta para tomar sus decisiones. Y en este caso hay una doctrina que es la que casi siempre se aplica en estos casos, que es la doctrina denominada Kerr-Frisbee. Y es una doctrina que se nutre de dos sentencias muy importantes que se dieron al interior de Estados Unidos, en la cual en la primera se dio en el caso de Kerr versus Illinois en 1886, que fue un caso en el que el gobierno norteamericano secuestró a un ciudadano en Perú y lo llevaron ante las autoridades de Estados Unidos para ser juzgado. Y en ese momento la Corte, desde 1886, dijo que aunque la captura haya sido irregular, el juicio puede continuar. Y el segundo caso que legitima esta doctrina es un caso al interior de los Estados Unidos, que como todos sabemos es un estado federado en el cual cada estado, digamos que tiene unas normas y unas leyes que se respetan. Y fue el caso de Christie y Collins, en el cual se presentó un secuestro por parte de la policía de Chicago en Michigan. Entonces, y se secuestró en Michigan para que fuera y respondiera por un asesinato en Chicago. Entonces, en ese momento también la defensa apeló que fue secuestrado, que fue sacado de un estado y que se violaron las leyes de los estados. Y a partir de este argumento, la respuesta de los jueces
fue aquí nos importan más las leyes federales y la forma en la que él haya llegado aquí podido ser por engaño, por secuestro, por un acto violento, por cualquier forma, no nos interesa. Él está aquí y sigue el proceso judicial. O sea que ya hay precedentes de que lo han hecho y lo han aceptado la captura como válida. Totalmente. Ellos tienen un precepto fundamental y es la materialización del proceso judicial. Y ahí la materialización del proceso judicial prevalece sobre ese tipo de formas. Germán, si Maduro fuera condenado por todos esos cargos, usted nos habla de un expediente que ha sido acumulado por años, que debe ser de varios expedientes, varios folios y que han llevado a tomar la decisión del gobierno de los Estados Unidos en cabeza de Donald Trump, que es el actual mandatario. Si le pregunto, si Maduro fuera condenado por todos los cargos que tiene, ¿estamos hablando de una pena simbólica o que podría pasar el resto de su vida en una cárcel federal de los Estados Unidos? Sin lugar a dudas, estamos hablando de una condena que va a ser ejemplar y ejemplarizante. Digamos, la categoría, y esto es importante destacarlo, la categoría de narcoterrorismo surge en el ordenamiento norteamericano a partir de los atentados del 11 de septiembre. Y es una respuesta, todo el Estado norteamericano se blindó a partir de políticas de carácter administrativo, de operaciones militares, de inteligencia, pero todo el aparato judicial también se fortaleció para poder responder a esos actos. Entonces, para el acto de narcoterrorismo, la sentencia que está estipulada es la cadena perpetua. Entonces, de entrada, ya podría tener una cadena perpetua. Y en este caso le podría pasar como al Chapo Guzmán, que fue acusado del mismo delito y tuvo una condena de cadena perpetua más 30 años en prisión, porque se busca precisamente como decirle a quien ha cometido esa clase de crímenes que con una vida no le alcanza para pagarlo, sino que adicionalmente tendría que tener más tiempo para pagar el daño que ha hecho. Entonces, en este caso estamos hablando de una condena bastante estricta, en la cual lo que se puede llegar a buscar por parte de Nicolás Maduro y de su defensa puede ser una negociación en la cual puedan decrecer, por decirlo de alguna manera, o atenuar esta pena, pero digamos que lo que se puede bajar sería a algunas décadas. En ese sentido, teniendo en cuenta que Nicolás Maduro tiene 63 años, podríamos hablar de que es muy probable de que aún si no le dan la cadena perpetua, no salga con vida de la cárcel en un escenario. Y el otro escenario que sería el más favorable para él sería una condena de 30 años, unos 40 años, y digamos que podría salir ya cuando sea un adulto muy, muy mayor. La única salida de Maduro sería negociar o sencillamente ya no tendría nada para salvarse, sino enfrentar el juicio y esperar la decisión, la sentencia de un juez. Totalmente. Lo que pasa es que ya cuando entra en la parte procesal, el juez que lleva este caso se ha caracterizado a lo largo de los casos que ha adelantado con todo el escándalo de Enron, con todo el escándalo de Wikileaks, con todos los escándalos que él ha manejado, se ha caracterizado por ser un juez en letras mayúsculas. ¿Eso qué quiere decir? No es una persona que se sesgue por posiciones ideológicas. Y aunque es norteamericano y aunque vela por los principios que rigen la misionalidad y digamos, el devenir de su nación, es una persona que se ampara bajo preceptos jurídicos en materia de ponderación, de análisis de casos, es un operador jurídico en todo el sentido de la palabra. Entonces, de allí que para que una persona como esta pueda acceder a brindar algún tipo de beneficio a Nicolás Maduro, tiene que contar con su colaboración. Además, le queda muy difícil a Nicolás Maduro brindar una respuesta efectiva a un proceso judicial con un cúmulo de expedientes de más de 25 años, en el cual seguramente tienen todo para probar los nexos del gobierno venezolano durante el régimen de Chávez, durante el régimen de Nicolás Maduro, en el cual Estados Unidos ha sido el destino de la droga, que es otro tema que ellos podrían llegar a esgrimir en su defensa, y es decir, la extraterritorialidad de la justicia norteamericana, y decir, yo no hice eso en el suelo norteamericano, pero lo que pasa es que aquí hay un tema de conexidad, y si bien es cierto, podríamos decir que el 90% de la actividad criminal que se le endilga se puede hacer desde el cultivo de hoja de coca, la parte logística, el proceso químico
que lleva a la pasta de coca, el tráfico, toda la parte logística, digamos que puede operar un 90% y ya el 10% es llevarla a Estados Unidos. Pero si se logra evidenciar que existe un nexo de responsabilidad y de unidad de mando por parte de Nicolás Maduro, ya él entra en una situación de responsabilidad muy fuerte que le va a quedar muy difícil desvirtuar. Germán, un poco para que la gente pueda entender este proceso. ¿Qué tipo de pruebas puede utilizar la justicia federal, la fiscalía, en una acusación como estas? Grabaciones, testigos, cooperación de personas que están fuera del país, exiliados. ¿De qué se puede valer para tener un expediente sólido, contundente, que no pueda ser de alguna manera desmontado por una defensa que también hay que decirlo, como usted lo ha señalado, es una defensa que está preparada para este tipo de situaciones porque ya ha tenido casos sumamente importantes? Sí, digamos, cuando se habla de conspiración en el tráfico de drogas y narcoterrorismo, estamos hablando de que Estados Unidos seguramente tiene un acervo probatorio bastante fuerte con respecto a las rutas. Por ejemplo, es muy bien conocido por parte de todos los colombianos que desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, una de las principales, y estamos hablando del año 2001, 2002, una de las principales dificultades en términos de operativos y militares era la frontera con Venezuela porque era bastante porosa y desde ese momento ya Hugo Chávez le brindaba un apoyo significativo a las FARC y al ELN. Entonces, con que tengan un acervo probatorio en materia de rutas, que seguramente lo tienen, lo que tiene que ver con cargamentos, todo lo que tiene que ver con pagos, todo lo que es la trazabilidad financiera que ellos pueden llegar a hacer, toda la información que se puede brindar por parte de cooperantes como el Pollo Carvajal, ex jefe de inteligencia del régimen venezolano, todo lo que tiene que ver con los acuerdos de personas que han sido detenidas por la justicia norteamericana y que han brindado algún tipo de apoyo. Recordemos que allá está el Chapo Guzmán, recordemos que allá estuvo en un momento alias Popeye, un reconocido líder sicarial de Pablo Escobar que conocía los entretelones del mundo del narcotráfico y que desde hace muchos años evidenció lo que era el cartel de los soles. Es decir, hay mucha información con todo lo que tiene que ver con rutas, cargamentos, pagos, acuerdos, que sin lugar a dudas le van a brindar un acervo probatorio que es muy difícil desmontar, más que todo por la unidad de mando y por la responsabilidad de mando, porque Nicolás Maduro seguramente nunca participó en una conversación directa que lo involucre en esto, pero digamos que como responsable del mando, cuando por omisión permitió que se presentaran todo este tipo de situaciones en su territorio, ya entra en una responsabilidad bastante grande que es difícil dejar de asumir. ¿Qué hace que un gobierno tome la decisión de capturar a un presidente o al líder de un sistema político en un país, en su propio país, para judicializarlo y en vez de hacerle una sanción políticamente correcta? ¿Por qué judicializar a Maduro y no sancionarlo de manera política y exponerlo al escarnio público sencillamente? Yo creo que es porque convergen muchos puntos en este momento, digamos. En este momento hemos abordado toda la parte judicial, que es, digamos, lo que le brinda a él el soporte jurídico para decir, yo estoy haciendo cumplir la orden de un juez de carácter federal en los Estados Unidos. Sin embargo, también hay que sumarle a esto que hay un componente de carácter geopolítico muy significativo, en el cual el régimen de venezolano ha jugado un papel de anclaje y de fortalecimiento para lo que ha sido el socialismo del siglo XXI, en el cual se puede, y ya lo dijo hoy Donald Trump, para este año busca desmontar el régimen cubano. Entonces, digamos que entran unos aspectos de carácter geopolítico a escala regional muy significativos en los cuales, digamos que la agenda contra el socialismo del siglo XXI por parte de Donald Trump juega un papel muy importante. Adicionalmente, y expandiendo el campo de análisis geopolítico, la incidencia que tienen actores internacionales como Irán, Rusia y China en la extracción del petróleo y en la dinámica de comercio entre países sancionados para dinamizar sus economías, también juega un papel muy significativo que contribuye a que Donald Trump asuma este reto y este costo político. Y en tercer lugar, yo creo que juega un papel muy importante todo lo que tiene que ver con garantizar precisamente la legitimidad de los estados democráticos en el hemisferio americano, que ha sido una de las banderas insignias precisamente
de todos los países a partir de los preceptos de la Organización de Estados Americanos, la OEA, la Corte Internacional de Derechos Humanos, y es un conjunto de situaciones que se han venido sumando, sumados a la gran, o digamos, la gran tragedia que ha sufrido el pueblo venezolano con una de las migraciones más grandes del siglo XXI, que tiene que ver con el éxodo de cerca de, se dice que es entre 7 y 9 millones de personas que desde que inició el régimen de Hugo Chávez han tenido que abandonar su territorio. Entonces creo que todos estos puntos convergen y hacen que la razón judicial sea como la punta que rebosa, la gota que rebosa la copa en un contexto mucho más complejo y grave. Pero si Nicolás Maduro fue capturado, sacado de Venezuela, presentado ante la Corte de los Estados Unidos, ¿por qué no pasó lo mismo con Diosdado Cabello, que también es señalado de cometer los mismos delitos y tiene las mismas acusaciones, o no es una ficha tan importante, o políticamente no era lo correcto en realizar? Es que aquí la gente se pregunta, ¿por qué uno solo? ¿Por qué él y Cilia y no el resto de personas que estaban allí? Porque el ministro de la Defensa también está señalado de pertenecer a ese grupo encargado de traficar grandes cantidades de cocaína hacia los Estados Unidos. Sin lugar a dudas, yo creo que el régimen venezolano, y bien lo planteas, es como una medusa con muchas cabezas. Solamente cortaron una, que era la del poder ejecutivo, pero es un régimen que se ha sustentado en el poder militar, en el poder legislativo, en el poder judicial, en los poderes de facto con la ELN y las FARC, con las milicias bolivarianas, con los colectivos chavistas. Entiendo que es como una medusa que queda en todas las otras cabezas de estar manteniendo el régimen vivo en este momento en Venezuela, pero a partir de los análisis que habíamos hecho previamente, que fueron corroborados por la intervención de Donald Trump hace algunos días, en la que planteaba que no quieren repetir la situación de Irak, en la cual llegaron, desmontaron absolutamente todo el régimen y todas las personas resultaron convirtiéndose en integrantes de ISIS, ¿sí? Que es un grupo que ya se sale de descontrol y que permitieron unos vacíos de poder que fueron cooptados de manera violenta por unos grupos más grandes, sobre los cuales pues Estados Unidos no tiene ningún interés en entrar precisamente a reconstruir y a refundar una nación. Entonces, en este caso entiendo que quieren ir paso a paso, y además digamos que creo que el resultado de la operación contra Nicolás Maduro es el resultado de mucha información que en este momento es de carácter reservado. Muy seguramente para que ellos tuvieran los planos de la casa en la que estaba Nicolás Maduro y pudieran hacer esa casa idéntica para hacer las pruebas y los operativos militares para poder tener una operación perfecta, tuvieron que infiltrar fuentes del chavismo, que en este momento precisamente hoy es noticia, que se acusa a Diosdado Cabello de que fue quien entregó a Maduro, otros dicen que fue Delcy. Entonces en este momento hay un escenario de intrigas en lo que yo creo que lo que puede haber y lo que puede estar buscando el gobierno norteamericano es que haya una implosión de desconfianzas y de traiciones al interior del régimen, y a partir de allí entrar precisamente a operar como de manera quirúrgica, a desmontar uno a uno los minipoderes que han establecido el chavismo. Le pregunto, los procesos que se adelantan, que me imagino que también debe haber expedientes acumulados desde hace tiempo, como el de Nicolás Maduro y el de Cilia Flores, contra Diosdado Cabello o Padrino López, ¿estos puede proceder aun cuando ellos no estén en territorio norteamericano? Y si llega a proceder, ¿de qué manera puede ser ejecutada o accionada la decisión que se tome en un proceso en contra de ellos estando fuera de los Estados Unidos? Pues yo creo que aquí aplica un adagio poco académico, pero muy popular en Colombia. Y no sé en qué otros países de Latinoamérica, pero es un refrán que creo que explica a la perfección lo que yo creo que va a pasar. Y es este adagio que dice, esperita habrá, pero rebajita no. Es algo así. ¿Por qué? Porque para que haya habido un proceso de recompensa por parte del Estado, de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, tiene que haber una orden judicial que legitime esa recompensa, para que el uso del erario público norteamericano sea un incentivo precisamente para garantizar la aplicación de la justicia norteamericana. Entonces yo creo que esos expedientes en este momento siguen avanzando, y con la información que entregue Nicolás Maduro, que tiene que, si realmente quiere volver a ver la luz del sol en libertad en algún momento de su vida, tiene que brindar información muy valiosa sobre las estructuras, y no con nombres vagos, no pueden ser respuestas gaseosas, tienen que ser respuestas concretas sobre rutas, financiación,
responsabilidades operativas, financieras, logísticas. Y yo creo que a partir de allí todos esos expedientes se van a ver nutridos y en algún momento todas estas personas van a correr con la misma suerte del dictador Nicolás Maduro. Germán, obviamente que nos queda mucho más pendiente para analizar sobre este expediente de Nicolás Maduro, también el de Cilia Flores y todo lo que ha pasado en Venezuela, que no deja de ser sorprendente. ¿Hay antecedentes, ya para finalizar, de jefes de Estado que usted tenga conocimiento que hayan sido de alguna manera condenados por delitos como estos o similares o de menor cuantía en los Estados Unidos? Sí, el caso, el caso más significativo, digamos, sería el de Noriega, que fue un presidente que precisamente era jefe de Estado y a él nunca se le cuestionó la legitimidad de su gobierno, pero por los vínculos que él tenía con el narcotráfico, fue igual fue extraído de su país, ese sí fue con una operación militar que incluyó miembros de las fuerzas norteamericanas en territorio, por vía terrestre en ese país, y igual fue capturado, juzgado y condenado en ese territorio. Entonces creo que ese es uno de los antecedentes más significativos y llama la atención que precisamente fue también una persona que casi que asumió una postura antiimperialista y con el mismo nivel discursivo que el que manejó en su momento Hugo Chávez, Nicolás Maduro, y que recibieron una respuesta contundente por parte del gobierno norteamericano. Porque quiero dejar quiero dejar claridad en eso. A ver, en este momento todos decimos que es Donald Trump, y sí, sin lugar a dudas, es el ejecutor de esta acción de carácter y de escala geopolítica. Pero este es un proceso que se ha venido nutriendo por parte del Poder Judicial a lo largo de cerca de 5 mandatarios y que él viene a aplicar, pero que digamos que la justicia norteamericana trasciende las lógicas políticas y ideológicas y en algún momento va a buscar siempre garantizar su materialización. Germán, esto no es solamente un caso judicial, definitivamente no lo es un mensaje claro y contundente, no solo para quienes están en Venezuela, sino para todos los jefes de Estado que no están como que en buenos pasos y que posiblemente puedan poner las barbas en remojo, como diría mi abuela. Sus palabras finales para terminar este programa el día de hoy. Bueno, yo creo que es importante tener en cuenta que este es un proceso en el cual la única salida real que tiene Nicolás Maduro es negociar. Digamos, jugar el juego de las astucias como lo jugó lo jugó el régimen venezolano durante cerca de 27 años, ya no le sirve en este momento en el que se está frente a un estrado judicial. En este momento, para tener una reducción real, tendría que entregar información estructural con nombres significativos, lo que evidencia, digamos, la importancia de lo que acabas de plantear, lo que sin lugar a dudas va a permitir identificar responsabilidades de mandatarios en el hemisferio que han participado de toda esa operación de lo que se ha conocido como la conspiración para el narcoterrorismo, que es muy grande y que puede involucrar aristas no solamente de manera directa hacia Estados Unidos, sino en Latinoamérica para fortalecer toda esta estructura, información de rutas, financiamiento, redes armadas, aliados regionales, y todo esto puede trascender a una lógica de seguridad hemisférica que puede llevar a adelantar acciones contra ELN, contra FARC, contra el desmonte de colectivos chavistas, contra el tren de Aragua que ha alcanzado a sembrar el terror y a llevar la delincuencia a muchos lugares del hemisferio. Son pruebas que impactan estados y que impactan actores mayores. Creo que es un escenario que sí abordamos desde una perspectiva del régimen de Nicolás Maduro y de Venezuela, pero la invitación es a que ampliemos el análisis precisamente y comprendamos que esto tiene un impacto regional bastante significativo, cuyas consecuencias vamos a ver en los próximos meses y en los próximos años. Pero como tú dices, sin lugar a dudas, yo creo que hay muchas personas que ya tienen que poner sus barbas en remojo, como lo hicieron los integrantes de las FARC y el ELN, que hablan de una cumbre de comandantes para hablar y articular cómo va a ser ahora las acciones de operación en la frontera, las acciones de un presidente como Gustavo Petro, que ya busca el diálogo con los Estados Unidos. Entonces creo que sin lugar a dudas estamos en un proceso que va a trascender y que va a cobrar mucha importancia. Germán, muchísimas gracias por su valioso aporte a esclarecer esto y a conocer un poco más acerca de ese expediente en Maduro que está en poder de la Fiscalía y de las autoridades norteamericanas. Mil gracias a ti, Mauricio, por la invitación. Un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan. Y ustedes, amigos, como siempre les decimos, suscríbase al canal y también denle like y active la campana de notificaciones
para que sepan en qué momento subimos nuevo contenido. Yo soy Mauricio, esto es A Carta Cabal.